Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nuestros seguidores de Justicia Transparente. Vamos a hablar en este video de un tema importantísimo para el derecho penal y para nuestros seguidores. Algo que pasa prácticamente todos los días dentro de la justicia penal mexicana, lo cual trata de las acusaciones falsas. Seguramente, si nos estás viendo, probablemente hayas sido acusado por un delito que no cometiste. Y aún sea así, o aún tú te sepas inocente y libre de culpa, el Ministerio Público seguirá investigando y seguirá intentando meterte a la cárcel. Por lo que voy a hacer una explicación de cada uno de los delitos y estrategias para poder defenderte en caso de que tú seas víctima de una acusación falsa. Número 1, y el más importante, delitos sexuales, violaciones, abuso sexual, hostigamiento sexual y acoso sexual. ¿Por qué es el tema más importante y el tema en el que mayormente se dan las acusaciones falsas? Resulta que este tipo de delitos se conocen como crímenes de realización oculta, lo que quiere decir que el simple testimonio de quien se ostente como víctima será suficiente para que inicie una investigación criminal en contra de la persona acusada falsamente de delito, y muy probablemente esta acusación avance a tal grado de que tengas que acudir frente a un juez y tener que pagar dicha acusación falsa con cárcel. ¿Y qué puedo hacer, licenciado? ¿Qué puedo hacer en estos casos? Pues bien, si fuiste víctima de una acusación falsa y recibiste el llamado por parte de tu familiar, o te fueron a buscar los policías a tu casa, la realidad es que ya tienes un problema que resolver y tienes que hacer lo siguiente para efectos de poder empezar a defenderte. Cuando se te genera una acusación falsa por delito sexual, el Ministerio Público empezará a investigar muy pronto. Y recuerda que la mayoría de los delitos sexuales, en lo particular violación, abuso sexual, aún más abuso sexual en contra de menores de 14 años, se consideran delitos de prisión preventiva oficiosa, vaya, graves, para mayor entendimiento. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Resulta que las defensas en este tipo de situaciones son muy complicadas. Y regularmente estas acusaciones, cuando son falsas, llevan un origen, una motivación personal para haber acusado falsamente a alguien. La más común y que lamentablemente se genera y que puede tener consecuencias gravísimas es precisamente la acusación falsa para obtener un beneficio dentro de un procedimiento civil. Se estila que si los exesposos están peleando la custodia de los hijos, por ahí el abogado civil les recomienda muy regularmente a la esposa a que denuncie falsamente a su exesposo de haber abusado sexualmente de su hijo, de haberlo tocado, por más impresionante que escuchen. Pero seguramente si ustedes lo están viendo, se pueden sentir identificados con este ejemplo. Cuando se genera esta recomendación por parte del abogado civil, se inicia la denuncia en la fiscalía por violación, abuso sexual. ¿Para qué? Para esta información incorporarla al procedimiento civil y poder lograr las pretensiones.
custodia, patria potestad, pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Pero, además de que se consiguen estas pretensiones, resulta que no se puede negociar, porque el abogado civil piensa que puede retirar la denuncia por violación si cumple la víctima de acusación falsa con las pretensiones en materia civil o familiar, lo cual es incorrecto, porque en estos delitos no procede el perdón ni los acuerdos por este tipo. Entonces, si tú te encuentras dentro de esta situación, tienes necesariamente que hacer lo siguiente. Tienes que presentar una denuncia por declaración falsa ante la autoridad, como es el Ministerio Público, en contra de la madre de tu hijo, que fue seguramente la persona que te denunció por abuso, porque es una mentira y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier hecho con características de delito. Si es así, eso ayudará primero que nada a que pueda la madre de el hijo o la madre del niño del cual está en pelea de custodia tu ex esposa, para efectos de que ella también razone su declaración, porque al fin y al cabo es posible y es habitual que si se denunció falsamente por violación, la madre pueda acudir con el hijo días después con el psicólogo de la fiscalía y validar su declaración, señalar que la verdad no fue así, que no pasó como dicen que pasó, y eso va a hacer que el Ministerio Público cierre su caso. Así es como se los comento. Hay que presionar a quien está declarando falsamente para que se cierre el caso de acusación falsa por delitos de violación, abuso, entre otros. La otra forma de defenderte de estos casos es, evidentemente, si tienes una prueba que pueda acreditar que el momento de la acusación, si te están acusando por abuso y dicen que lo hiciste el 15 de septiembre y ese día tú estabas en otro lugar y tienes testigos, hay que aportarlos a la fiscalía. Ahora es muy común en la era digital que se confiese una acusación falsa entre familiares. Si la persona que te acusa falsamente de crimen sexual probablemente haya platicado con algún familiar cercano o algún amigo directo, si es así, trata de ingresar a ese núcleo para efectos de ver si existe por ahí alguna confesión de que se trató de un crimen falso. Y si es así, con ayuda de tu abogado, harán las periciales informáticas necesarias para extraer ese mensaje de redes sociales y poder ayudar a justificar ante el Ministerio Público que se trata de información falsa. Estas son las estrategias que te van a ayudar en mayor medida a poder cerrar casos por declaraciones falsas de delitos sexuales y no tener que acudir a juicio a defenderte. Número 2. Acusación falsa por homicidio. Recuerden que en México el asesinato es un crimen grave que puede llevar penas de hasta 60 y hasta más años de prisión si se configura con otros crímenes. En este caso, evidentemente, el homicidio puede existir una acusación falsa si alguien te está señalando de haber participado en el crimen. Inclusive, no necesariamente haber ultimado a la persona, sino haber participado, haber estado en el lugar, haber sido el autor intelectual. Existen muchas variantes de la acusación falsa por homicidio, pero siempre va a ir encaminado a acusar a alguien que no hizo o que no cometió el delito, porque evidentemente el crimen pues va a estar acreditado que una persona perdió la vida. Entonces nos vamos a enfocar evidentemente a estos dos puntos. La más sencilla, testificación por parte de víctimas, testigos, en donde señalan directamente a una persona.
Si tú eres esa persona que está siendo señalada por un crimen de homicidio y no fue así, te voy a señalar lo más importante. Si tú no fuiste el culpable, pues evidentemente no te vas a encontrar en tiempo, modo y lugar en el lugar en donde sucedió el crimen. Ejemplo, acusación de la muerte de Juanito, que falleció el 20 de junio del 2024 a las 15 horas en zona Río, Misión San Javier, en Tijuana, Baja California. Esta es la acusación. Y hay un testigo que dice, sí, Juanito fue, yo lo miré, pero me encontraba a 50 metros del lugar. Pero yo conozco a Juanito porque es mi vecino y trae el cabello largo y siempre se viste con aspecto cholo. Y tú eres Juanito y te vistes con aspecto cholo, pero no eres, ¿verdad? Existen diligencias que el Ministerio Público puede realizar para acusarte. La más importante que hace el Ministerio Público es el reconocimiento por persona. El problema de esta diligencia de investigación, de este acto de investigación, es que en muchos casos el Ministerio Público pervierte o le informa previamente a la víctima, a quien va a señalar y a reconocer a la persona, en qué lugar se va a poner el acusado. ¿Y cómo es eso, licenciado? Van a poner en una cámara de video a 5 personas con características similares, pero el Ministerio Público evidentemente no quiere que su caso se caiga. Prefiere jugar con la información que tiene. Y si su testigo ve que está titubeando para reconocerte, a ti, Juanito, le va a decir, es el que está en el 3, es el que está en el 4. ¿Es ilegal? Claro que es ilegal, porque está viciada la identificación, pero lamentablemente se hace. Peor aún en algunos casos en que se hace el reconocimiento por fotografía, en donde mucho más sencillo el Ministerio Público le enseña previamente las fotos a el testigo que va a identificar al acusado, a Juanito, y con eso van a poder subsanar o fortalecer la acusación falsa en tu contra. O sea, te están identificando, pero de manera viciada, porque el Ministerio Público tiene otras cargas a las cuales debe responder. En muchos casos no solamente jurídicas, a veces sociales, social-políticas. ¿Cómo es eso, licenciado? Los homicidios, recuerden que en México es un gran problema y una gran asignatura pendiente del gobierno, y se tienen que resolver sí o sí, aunque a veces existan chivos expiatorios que tengan que ser las personas que paguen por medio de estas acusaciones falsas. Entonces, me vas a preguntar, licenciado, yo tengo fotografías, tengo testigos de que yo estaba en otro lugar, son buenísimas, hay que aportarlas. Pero hay algo aún más importante que hay que aportar, y es precisamente una pericial en materia de informática y geolocalización. En el mundo de hoy, todo el mundo no deja el teléfono, llama por teléfono, manda WhatsApps, manda mensajes por Messenger, por mencionar las redes sociales más utilizadas, manda IGs, tiktokea. Y todo eso, ¿qué es eso? Todo eso genera registros, porque dentro de los proveedores de internet y el teléfono existen antenas y existen sistemas en donde se conecta el internet a tu celular, y si llamaste por teléfono, la antena a tu celular. Y esas antenas están ubicadas en cierto lugar. Ese internet que te provee a ti de internet, te provee y está ubicado en un lugar, porque aporta el internet en una zona específica.
Esa pericial en materia de geolocalización e informática va a ser oro molido, oro fino, para que tú puedas justificar ante el fiscal que tú estabas en otro lugar en el momento en el cual se está haciendo la imputación por homicidio. No dejes pasar esta pericial que te va a servir para poder tener argumentos verdaderamente fuertes y potentes para poder lograr que el juez cierre el caso en tu contra y evites pasar la mitad de tu vida en prisión por una acusación de un delito que tú no cometiste. Número 3, violencia doméstica. Voy a ser muy rápido en este crimen porque prácticamente se defiende de la misma manera que los crímenes sexuales, que las acusaciones falsas por crímenes sexuales. La violencia doméstica o violencia familiar se acredita, como ustedes saben, con prácticamente cualquier acto de violencia económica, de violencia vicaria, de violencia física, psicológica, patrimonial, que de una u otra manera, pues evidentemente genere este crimen. Entonces, ¿cómo defendemos esto, licenciado? La verdad es que no es cierto, la verdad es que ya tenía yo varios problemas con mi esposa y yo no cometí ese delito. Yo no lo cometí. Entonces, ¿qué hago? La estrategia es la misma. Aunque tenemos el beneficio de que en estos casos se resuelven estos asuntos con una figura que se llama suspensión condicional del proceso, que no genera antecedentes penales ni nada. Evidentemente, antes que tener que acudir a esta solución por una acusación falsa, hay que volver a hacer una investigación dentro del núcleo que rodea a quien te acusó falsamente de violencia familiar. Evidentemente te va a acusar un familiar tuyo, por lo tanto debes de tener relación con los mismos. Buscar mensajes, buscar confesiones serán importantísimas para efectos de poder lograr desacreditar este punto. Pero también es tan sencillo ser candidato a poder acusar a alguien de violencia familiar, que probablemente tú también hayas sido víctima de violencia familiar. Si es así, denuncia por violencia familiar a esta persona que te denunció falsamente por violencia familiar. Probablemente con esa denuncia esta persona opte por decir la verdad en la fiscalía y evitar que te procesen por este delito. Recuerden que no procede el perdón. No te pueden perdonar por violencia familiar. La ley puso un candado por la alta incidencia delictiva en este delito y por el grado de chantaje y el grado de manipulación, tanto económica como patrimonial, que los acusados que sí cometieron violencia familiar ejercían sobre la víctima. Ejemplo muy sencillo: padre de familia, proveedor económico; madre de familia, no proveedora económica, encargada de labores domésticas. Perdóname o te dejo de dar el dinero que te daba en la semana. Dame el perdón por violencia familiar o ya no te voy a pagar el viaje que te iba a pagar a Cancún. Perdóname o X o Y. Esa es la razón por la que ya no procede el perdón. El gobierno, el Estado, la ley se dio cuenta de este fenómeno social de manipulación y chantaje que existía dentro de las familias mexicanas. Y eso puso un candado a los perdones. Por eso hay que defenderse necesariamente, como les acabo de mencionar. Número 4, sustracción de menores, acusaciones falsas por sustracción. Algo muy habitual y que sucede también en gran parte dentro de los litigios familiares que se dan dentro de México. Licenciado, me acusaron de sustracción de mi hijo.
Pero yo no lo hice. Para nada, de hecho me tocaba los días de convivencia con él, viernes y sábado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo puedes acreditar? ¿Sí o no? Se lo entregué el sábado, quise entregárselo el sábado a mi ex esposa, pero no me lo quiso recibir. Bueno, vamos a dividir estos delitos en dos hipótesis que son las más comunes. Sustracción de menores entre los ex esposos, por el ejemplo que les acabo de dar. No se le entregó el hijo en el día que se lo debió haber entregado a la mamá, se lo llevó porque el papá dijo, ¿sabes qué? No se lo voy a regresar a Juanita, mi ex esposa, porque ya me enteré que tiene novio, ya me enteré que se mira con el novio en la casa, ya me enteré que el niño está viendo cosas feas, el niño me dijo que hizo tal cosa mi mamá con Sebastián, el novio, y no se lo va a regresar. Bueno, esa información la van a tener que incorporar al procedimiento familiar para poder ganar la custodia, para hacer lo que tengan que hacer. Pero mientras tanto, si ya hay una orden del juez familiar de que nomás puedes tener a tu hijo sábados y domingos y no le regresas el hijo a su madre el día en que lo debes de regresar, estás cometiendo el delito de sustracción de menores. Por más que moral o éticamente creas que te lo debes de quedar, la ley es la ley. Pero bueno, hablamos de acusaciones falsas. Si te acusan falsamente de este delito, primero que nada, te recuerdo que regularmente en estos casos siempre queda información que va a contradecir la acusación falsa dentro de los expedientes familiares de custodia, alimentos, patria potestad, convivencia y todo lo que seguramente se está llevando con el juez familiar. Pide copias, analízala con tu abogado e incorpórala al expediente penal para que pueda cerrarse el caso por no delito, que se llama no ejercicio de la acción penal por no haber elementos que te puedan acusar. La otra de las variantes, evidentemente, es tener testigos, es tener videos, es tener documentos que puedan acreditar que tú no violaste derechos de familia y que no generaste ningún acto de sustracción sobre el menor, lo más común, sobre tu hijo. ¿Cómo? Si puedes acreditar ante el Ministerio Público o ante el juez penal que tú estabas en ese momento ejerciendo tu derecho con la orden del juez familiar de visitar o de tener a tu hijo, hay que incorporarlo a la carpeta de investigación. Y de esta forma podrás lograr que se cierren casos de acusaciones falsas por sustracción de menores. Y la última, y muy importante, tan importante como las acusaciones falsas por delito sexual: siembra de los policías de drogas y de armas. Comunísimo. Acusaciones falsas por drogas y armas. Licenciado, ¿eso pasa en México? Lamentablemente sí. Lamentablemente los policías, dependiendo en cada estado en el que te encuentres, si la estatal, si la municipal, si los ministeriales, ¿por qué me sembrarían drogas, licenciado? Porque es un delito de conducta. Y ellos saben, y ellos tienen, en muchas ocasiones, aseguradas en los almacenes de dichas corporaciones policíacas o contactos con algún dealer de drogas o de armas, llevan consigo armas y drogas, las cuales no van a titubear muy seguramente para poder sembrarlas a personas con los cuales traigan, en la mayoría de los casos, un problema personal. Esta información va definitivamente dirigida a quienes tienen en realidad un problema personal con las autoridades policíacas, o que son un objetivo prioritario del Estado para que sean arrestados. Ejemplo muy sencillo:
andamos buscando a tal sujeto, lo estoy acusando de homicidio, todavía no tengo pruebas, pero sí tengo pruebas de que este sujeto se quiere ir a Estados Unidos, y si se va, ya no lo voy a poder investigar por homicidio. Licenciado, ¿es posible que los policías tan corruptos le siembren droga o armas a esa persona para detenerlo mientras investigan el homicidio? Puede suceder, y puede ser tú esa víctima de esa siembra ilegal. En estos casos, nomás tenemos de dos. Obviamente, esta información va muy encaminada a quienes traen ya cola que les pisen. Probablemente no son ustedes peritas en dulce, y ya saben que traen por ahí problemas que tienen que resolver, pero no por eso se merecen que se les siembre droga o armas de manera ilegal. Entonces, a ustedes tienen que desarrollar un plan de prevención, y les acredito y les digo, pongan cámaras en su carro y en su casa, y cámaras que tengan un muy buen sistema de almacenamiento de datos, porque pasa que a veces llegan los policías que van a hacer algún carteo ilegal o algún acto de corrupción, llegan, revientan una casa, quitan las cámaras y no recuperan las videograbaciones. Pero en esta era tan digital, con un buen sistema de almacenamiento de datos, todo eso va a quedar registrado. Inviertan en eso, e inviertan también en cámaras en su carro. Va a ser la manera, mediante la incorporación de ese video en audiencia, en donde van a poder acreditar que fue una siembra ilegal de drogas o de armas, y por lo tanto conseguir que no los vinculen a proceso, que no los sentencien por este delito, y puedan salir ustedes absueltos y libres de culpa. Y número dos, y más en casos de armas, si no pudiste conseguir o no te preveniste con estos videos, pide a tu abogado que mande informes a las policías en donde te arrestó, o sea, a la policía prensora que te arrestó, y pidan informes al almacén de evidencias, y probablemente el arma que te hayan sembrado se la robaron del almacén de evidencias, y con eso acreditemos precisamente pues que fue sembrada. Con la droga es más difícil, porque la droga no tiene número de serie, la droga no tiene marcas. La droga nomás es o es fentanilo, o es marihuana, o es bla, bla, bla. Pero bueno, si te sembraron, por ejemplo, alguna droga muy exótica, pues sería la misma estrategia que deberías aplicar. Pedir a tu abogado que vaya al almacén de evidencias para ver qué pasó, o si estuvo relacionada esta droga en otro caso. Y aunque no va a ser seguramente prueba plena, por decirlo de alguna manera, te va a ayudar a inferir y te va a ayudar a que la hipótesis de tu abogado tenga más credibilidad. Entonces, estas son las estrategias que debes de seguir en caso de siembra ilegal de drogas y de armas. Espero que esta información les haya sido de su agrado y mayormente de su utilidad. Aquí dejamos en la parte de abajo la etiqueta de nuestro número telefónico y nuestro WhatsApp. Si tú fuiste acusado de un delito que no cometiste, llama a Justicia Transparente, te podemos ayudar. Tenemos operaciones en todo el país y estamos listos para defenderte en caso de que te encuentres en esta situación. Yo soy el licenciado Germán Terríquez, abogado de Justicia Transparente, y muchas gracias por su tiempo.